Buenos días, ingeniera. A continuación les vamos a hablar sobre el análisis geopolítico de Rusia. Somos del grupo 4 que está conformado por Michelle Criollo, Catrine Criollo, Snyder Cuenta, Marcelo Busquilla, Rafael Dávalos. Lo que les vamos a presentar son los elementos del Estado, la contextura geopolítica, los códigos geopolíticos, las relaciones espaciales y de forma y los factores geográficos. Para empezar, vamos a analizar los elementos del Estado, que esto es una organización política y jurídica soberana que ejerce autoridad sobre un territorio y su población. Para que exista autoridad sobre un territorio y su población, tenemos que ver que sea legal y funcionalmente, y debe de contar con tres elementos esenciales. El primero es la población, que se refiere al conjunto de personas que habitan de manera permanente en el territorio del Estado. No se trata solo de un número, sino también de su estructura. La población es el elemento humano del Estado y es sujeto de derecho y deberes. Puede incluir ciudadanos nacionales y extranjeros residentes. En este caso, sabemos que Rusia cuenta con 146.299 millones de habitantes, entre los cuales se divide 7.040 mujeres y 6.785 hombres, con una gran diferencia étnica y una población mayoritariamente urbana, pero se enfrenta a desafíos con el envejecimiento y la emigración. Territorio. Este es el espacio geográfico delimitado sobre el cual el Estado ejerce su soberanía, que incluye el suelo, el subsuelo, aguas interiores y marítimas, y también el espacio aéreo. Rusia posee un territorio más extenso en todo el mundo, contando con 17.1 millones de kilómetros cuadrados, rico en recursos naturales, pero con regiones de difícil acceso y baja densidad poblacional, como podemos evidenciar en el mapa. El siguiente es el poder político o de gobierno. Es la estructura organizativa y soberana que ejerce el mando, crea leyes, impone el orden y representa al Estado de manera interna y externa para un buen funcionamiento dentro del marco jurídico. Y en Rusia, el poder político está centrado en Kremlin como un gobierno autoritario liderado por Vladimir Putin. El Estado ruso ejerce una política interna regada y una política exterior. Esta es una herramienta visual que nos va a ayudar a analizar y a estudiar el Estado o territorio. Bueno, tenemos en el vértice izquierdo la población, en donde Rusia tiene alrededor de 146.299 millones de habitantes, concentrada principalmente en el oeste del país, en la zona europea. Se enfrenta a un declive democrático, la baja natalidad, el envejecimiento y la migración de jóvenes. Alta urbanización, pero grandes regiones despobladas en Siberia y el lejano oriente. En su densidad étnica, aunque predominan los recursos rusos étnicos, existen más de 190 grupos étnicos. Rusia también es un país más extenso del mundo con 17 millones de kilómetros cuadrados. Como la riqueza de recursos naturales, tenemos el gas, el petróleo, el mineral, los bosques y el agua dulce. Tiene una ubicación estratégica entre Europa y Asia. Una de sus dificultades de integración territorial por climas extensos y lejanías de algunas regiones. También tenemos en el vértice superior el poder político, sistema centralizado como fuente de poder en Kremlin de Moscú. Su influencia geopolítica global se debe que es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, posicionándola así como una potencia en el gobierno autoritario bajo del liderazgo de Vladimir Putin, con control sobre los medios de economía y el ejército. La estrategia geopolítica activa entre una intervención en Ucrania, alianzas en China e Irán y la oposición a la OTAN. Y por último tenemos en el centro del triángulo el espacio geopolítico, que está definido por una relación tensa entre un poder político fuerte, un territorio vasto, difícil de administrar y una población en equilibrio. El gobierno intenta compensar las debilidades demográficas y territoriales con el uso del poder político militar. Esta configuración da lugar a una política exterior agresiva y una visión defensiva de su soberanía territorial. Ahora vamos a presentarles la contextura geopolítica. El análisis de la contextura geopolítica permite conocer el núcleo geohistórico o Hinterland, el espacio intermedio o hinterland, las fronteras y las líneas de comunicación.
es decir, todos los factores esenciales para comprender a un Estado y que éste pueda crecer de manera equilibrada. El Hirlan, o núcleo histórico, se encuentra en la ciudad de Moscú y su entorno concentra la mayoría de la población, centros de poder político y económico, infraestructura estatal y militar. A pesar de que su ubicación se encuentre al oeste, en la zona europea, puede parecer que no es centrado. Sin embargo, hay que considerar la densidad poblacional de todo el país, que al ser extenso y al no poder, no cuenta con mucha población en todo su territorio, eh, y solo concentra la mayoría de la población al oeste. Entonces, por esa razón se dice que es centrado. Hinterland o espacio intermedio, tenemos toda la región asiática, como las vastas zonas de Siberia y el Lejano Oriente conforman el hinterland ruso. Pese a su baja densidad poblacional, albergan varios recursos naturales como minerales, gas, madera, agua dulce y actúan como reserva estratégica. Y por los desarrollo de este país tenemos 9 ciudades que se encuentran distribuidas a lo largo de todo el país y que poseen cierto potencial. Petersburgo, es una industria naval, tecnológica, cultural y de turismo, y es el principal puerto del mar Báltico. Además que fue la capital de este país por un periodo de tiempo. Otro que es importante destacar es Irkutsk, que conserva la industria hidroeléctrica, madera, turismo del lago Baikal, y administra la electricidad para la mayoría del país. Aquí se encuentran las ubicaciones de las ciudades, de los pueblos de desarrollo. Las líneas de comunicación, el principal son los ferrocarriles, como entre el Transiberiano que conecta Moscú con Vladivostok, cruzando otras zonas horarias y siendo vital para el comercio interregional. También cuenta con oleoductos y gasoductos como Nord Stream, Power of Siberia y Tungsten. Cuenta con infraestructura digital, desarrollo de redes 5G y soberanía digital a través de la iniciativa de RUNET, que busca independencia tecnológica en el país. Y los corredores multimodales, que es la ruta del Mar del Norte y el corredor internacional de transporte del norte. Las fronteras que tiene este país comparten fronteras con 16 países y tiene salidas a 3 océanos. Los océanos que tienen salida es el Océano Atlántico, el Océano Pacífico y el Océano Ártico. Relaciones espaciales y de forma, podemos decir que Rusia tiene una posición geográfica única, ya que es un país transcontinental con un 25% de su territorio en Europa Oriental y un 75% en Asia septentrional. Esto la convierte en un puente estratégico entre Europa y Asia, favoreciendo así el comercio y el transporte, aunque también le exige mantener una red de infraestructuras enorme para conectar regiones separadas por hasta 11 zonas horarias. Comparte fronteras con 14 países, entre ellos potencias como China y zonas de tensión como el Cáucaso. En cuanto al acceso marítimo, podemos decir que Rusia tiene costas con el Ártico, el Pacífico, los mares Negro, el Mar Negro y el Báltico, pero gran parte de sus puertos se ve afectada por climas extremos, operando de forma limitada durante el año. Solo 4 puertos de aguas cálidas funcionan en todo el año, lo que reduce su capacidad marítima y aumenta la dependencia de rutas terrestres como el ferrocarril transiberiano. El deshielo del Ártico abre oportunidades con la ruta marítima del norte, aunque también genera competencia internacional. Cuanto a su situación geográfica, presenta retos grandes como entra en zonas frías y subárticas con un 65% de permafrost, que encarece y dificulta la construcción de infraestructuras, especialmente en Siberia y el Lejano Oriente. Sin embargo, su diversidad climática le permite aprovechar distintos recursos y actividades económicas. Superficie territorial, podemos decir que Rusia es el país más grande del mundo, con 17,1 millones de kilómetros cuadrados, y posee abundantes recursos naturales como gas natural, petróleo, minerales. No obstante, su tamaño implica grandes retos logísticos. Las distancias entre regiones superan los 9.000 kilómetros y existe un desarrollo desigual, ya que la parte europea concentra la mayor parte de la población y el PBI, mientras que las regiones asiáticas están más aisladas. Su forma territorial combina un núcleo compacto en la parte europea con una prolongación hacia el este, lo que dificulta la integración y la defensa. Tiene territorios fragmentados como el enclave Kaliningrado y las islas Kuriles, que requieren vigilancia constante. Esta configuración, junto con su extensión, hace que la administración, el transporte y la defensa sean costosos y complejos. Ya, bueno, en esta parte de los factores geográficos, podemos tener que la geografía de Rusia ciertamente afecta a la historia, también la economía y de esta manera en cómo se refiere al resto del mundo.
Es un país que se expandió bastante a dos continentes, pero parte de Europa del Este y la mayor expansión en el norte de Asia. Esta posición estratégica nos permite operar como una relación natural entre Europa y Asia, esto para el transporte comercial y también para la energía. Sin embargo, este territorio es muy diverso. Hablando en parte de los recursos naturales, Rusia tiene las mayores reservas de gas natural del mundo, depósitos amplios, minerales estratégicos y ricos refrescos. Esta riqueza le da la importancia de la economía y la política, aunque su alta dependencia de la exportación de materias primas lo hace vulnerable a los precios internacionales. En cuanto a su hidrología, también es muy notable. Volga es la clave del tráfico doméstico, mientras que los ríos como Lena y Yenisea conectan las áreas de aislamiento en Siberia. De igual manera, desde el punto de vista de la frontera, Rusia se limita a 16 países, donde la influencia regional, pero también los hace conflictos y de igual manera el mantenimiento de esta extensión requiere una gran red de transporte. Por lo tanto, podemos decir que Rusia combina fortalezas, en este caso los recursos abundantes, diversidad geográfica y su ubicación estratégica, pero de igual manera tiene problemas como el aislamiento de algunas áreas, esto por los climas duros y los altos costos para mantener la cohesión territorial. Los códigos geopolíticos de Rusia. Primero hay que entender que Rusia define su política exterior a través de un conjunto de orientaciones estratégicas que explican cómo se perciben ellos y cómo perciben su lugar en el mundo. Estas orientaciones pues responden a preguntas claves como quiénes son, cuáles son sus aliados, quiénes son sus enemigos y cómo protegen su seguridad. En las últimas décadas el país ha pasado de intentar acercarse a Occidente a adoptar una postura más soberanista y euroasiática, marcada por la memoria de su pasado imperial y soviético, pues Rusia perteneció a la Unión Soviética, y por el deseo de mantener un papel central en la configuración del orden mundial. Rusia se ve a sí mismo como una potencia euroasiática única, heredera tanto del Imperio ruso como de la URSS y promotora de la idea del mundo ruso, que incluye a las comunidades rusofonas y culturalmente afines. O sea, Ucrania, todos esos lugares que pues están muy pegados a Rusia y que por ende tienen una cultura similar a la rusa. Eh, Sus aliados prioritarios se encuentran en el espacio post-soviético, como Bielorrusia, Armenia, Kazajistán, y mantienen relaciones estratégicas con potencias como lo son China, India, Irán, y pues buscan contrarrestar la influencia occidental. Por otro lado, percibe como rivales a Estados Unidos y a la OTAN, y bueno, también a la Unión Europea, así como a gobiernos que están a favor de pues, esa visión occidental, como lo es Ucrania, Georgia, etcétera. Esta percepción de amenazas condiciona tanto a la política exterior como sus acciones militares y diplomáticas. Y para garantizar la seguridad, Rusia combina el poder militar, incluyendo la capacidad nuclear, con el uso estratégico de recursos energéticos, mientras pues refuerza las alianzas en organizaciones como la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva y la Unión Económica Euroasiática. Sus acciones se justifican mediante una narrativa histórica que reivindica la defensa de la soberanía nacional y de sus aliados, la recuperación de territorio considerados propios, como pues lo estamos viendo con Ucrania, y la promoción de un orden internacional multipolar. En conjunto, todas estas orientaciones estratégicas reflejan una visión coherente basada en la identidad rusa, en la seguridad y proyección global, aunque también colocan a Rusia en una confrontación constante y directa con lo que es Occidente, o más bien con Estados Unidos. Y pues esto la pone en un escenario internacional muy complejo y a la vez competitivo.